Hermanos, hoy vamos a ver la historia de Saulo de Tarso, admirado por todos los teólogos y estudiosos del Evangelio en nuestros días, pero que tuvo un oscurísimo pasado. Y voy a leer en el capítulo 26 del libro de los Hechos, los versículos del 9 al 18. Este es un relato directo de San Pablo ante Agripa, el soberano romano ante el que es enviado. Y dice así: yo ciertamente había creído mi deber muchas veces hacer contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La historia de Pablo, vista desde otro testigo, la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. Pero quiero tomar esto porque es la declaración que Pablo directamente hace ante Agripa, ante el cual es llevado como acusado de andar predicando el nombre de Jesús. Pablo, como leemos en el relato, creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los que no opinaban como él. Él no conocía mucho del camino, había oído hablar y pensaba que era una doctrina errónea, falsa, y que debería ser erradicada con todos los que la seguían. Según él, estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero por lo que vemos aquí, Dios le dice: no estás persiguiendo a un grupito de gente. Estás persiguiendo a mi cuerpo, porque la iglesia es mi cuerpo. Por eso le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ante esta declaración, Pablo no le queda otra que reconocer que estaba en el camino incorrecto. Y en el libro de los Hechos que les mencioné, el capítulo 9, ahí tenemos una historia más completa de lo que sucede con Pablo después de que él cae al suelo. Pero no lo voy a tocar ahora, sino lo voy a dejar para después. Ahora me concentro en su testimonio ante Agripa, el rey romano. Según decíamos, Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba combatiendo a los que predicaban un pensamiento falso. Pero volvemos a recapacitar. Esa era su personal opinión. ¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, que muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, pero que humanamente y por instrucciones o guías de Satanás pensamos que eso es lo correcto para hacer. Pero Dios tiene un plan diferente. Aquí vemos que este tremendo pecador, por la soberanía de Dios, no importa su pasado,
No importa lo que haya hecho, Él lo toma y lo pone para predicar el evangelio que antes combatía. ¿Por qué pensamos esto? Porque Dios es omnipotente y Él puede hacer con los elementos de su creación lo que Él quiera. Ya hemos dicho que puede actuar con ellos o sobre ellos o incluso en contra de ellos para sus propósitos de la preservación de su creación. Y en este caso está incluida la iglesia. Y por eso toma a este pecadorzote y lo integra al ministerio. Algo parecido con lo que vimos con otro pecadorzote llamado Leví o Mateo y un pecadorcito chiquitito, pero que era también gran pecador, que no se le permitía ni siquiera entrar al templo, y los integra a su ministerio. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de todo esto? Que cuando Dios te llama, lo hace de manera infalible, de manera eficaz, como dicen los teólogos de Westminster. El llamamiento de Dios es eficaz. No te queda otra, si eres una persona consciente, que obedecerlo. La otra cosa que aprendemos es que nuestros planes deben de ser sometidos a la consideración y a la autoridad de Dios, para que Él nos diga si es lo correcto o lo incorrecto. Porque muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, iniciamos trabajos en nuestro grupo, en nuestra comunidad o en nuestra iglesia para que nos vaya muy bien, para que nos volvamos muy famosos. Si soy político, para que voten por mí a la hora de las votaciones. Si soy cualquier otra cosa, para que digan, ay, mira, ahí va el benefactor de la comunidad. No, debemos de hacer los planes, como Pablo mismo va a decir más adelante, en 1 Corintios 10:31, hacer todo para la gloria de Dios, así sea lo más humilde, como comer o beber o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Otra cosa que aprendemos, que no importa el pasado. Para Dios, desde el momento que tú lo recibes en tu corazón, Él lo transforma todo y Él cambia, se olvida, borra todo lo que habías hecho. En 2 Corintios 5:17, Pablo va a decirlo de esta manera. De manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque ahora somos criaturas de Dios. Somos hijos del Padre. Somos miembros de la familia de Dios. Somos coherederos con nuestro Redentor. Y por lo tanto, ahora somos embajadores como Pablo mismo se convirtió, para llevar el evangelio a otros, para llevar las buenas nuevas, para llevarles el aviso de que el reino de los cielos ya está aquí presente. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es más que el Hijo del Padre, elevado a la categoría de soberano universal, como leímos en el libro de Daniel, y de aquí en adelante Él es el que gobierna toda la creación. En San Juan capítulo 1 dice, el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y ese es el ministerio que debemos llevar a los demás. Es el ministerio que Pablo empieza a predicar e inclusive ante Agripa lo predica. Al grado que llega un momento que el mismo rey ya no sabe si Pablo tiene la razón o en realidad debería seguir creyendo en lo que él cree. Porque el testimonio de Pablo es tan contundente que a los humanos, inclusive a nosotros, no nos queda otra que aceptar que el Señor es soberano, que cuando nos llama a su ministerio borra todos nuestros antecedentes y nos declara nueva criatura. Y repito, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron en el pasado y de aquí en adelante todo es nuevo. Y es a lo que Cristo Jesús se refiere con Nicodemo cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua, o sea, de limpieza,
y del Espíritu Santo. Hermanos, que de aquí en adelante, todos los planes que tengamos en nuestra cabeza, primero consultémoslo con el Señor y Él nos va a decir si es lo correcto o si hay que modificar algo o de plano cambiarlo, porque Él es el soberano sobre todo el mundo y especialmente sobre cada uno de nosotros. Así es que recordemos las palabras, que de aquí en adelante todo lo que hagamos, sea comer o beber o cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Recibamos la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y con vuestras familias, donde quiera que se encuentren. Amén.